Mientras miles de dominicanos hacían filas interminables para recibir atención médica, alguien desde las entrañas del sistema de salud parecía estar viviendo una realidad completamente diferente. Hoy te voy a mostrar cómo vivía Santiago Jacín, el nombre que terminó vinculado a uno de los casos más comentados alrededor de Senasa. Propiedades de alto valor, vehículos de lujo, joyas, relojes exclusivos y un estilo de vida que no parecía encajar a un salario público. En este video no solo vamos a repasar qué se le señala y por qué la justicia puso los ojos sobre él, sino que también vamos a desmenuzar cada lujo que salió a la luz, con precios estimados y detalles que te van a dejar sorprendido. Quédate hasta el final porque lo que comienza con una historia de poder termina con una pregunta que nos involucra a todos. Y eso nos lleva primero a esta pregunta: ¿quién era Santiago Jacín y cómo terminó en el ojo del huracán? Para entender cómo Santiago Jacín terminó metido en un lío judicial que todavía da de qué hablar, primero hay que entender quién era ese personaje y por qué su nombre no sonaba en los barrios, sino en los pasillos donde se toman decisiones importantes. No era el funcionario que ves en la esquina resolviendo papeles con cara de cansancio, no. Este era de los que caminaba con paso firme, traje bien planchado y una seguridad que solo tiene lo que se sienten intocables. Durante años, Jacín estuvo vinculado a altas funciones dentro del sistema de salud, específicamente en Senasa, una institución que en teoría existe para proteger al ciudadano común, al envejeciente, al trabajador informal, a la madre soltera, al que no tiene cómo pagar una clínica privada. Y ahí es donde empieza la ironía. Porque mientras Senasa es sinónimo de servicio público, el estilo de vida que empezó a vivir Santiago Jacín parecía más bien sacado de una revista de lujo. Y ahora, ojo con esto, durante mucho tiempo nadie decía nada, y no porque no se viera, sino porque en este país todos sabemos cómo funciona eso de mejor no preguntes. Pero como toda historia que parece ser demasiado perfecta, algo empezó a oler raro, y no fueron mis axilas. No fue un escándalo de película, no hubo sirenas al principio, fueron auditorías, revisiones internas, números que no cuadraban, documentos que cuando los mirabas dos veces te obligaban a mirarlo una tercera vez. Y si tú eres dominicano y te sientes indignado con este tema, dale like a este video y comenta para que YouTube le recomiende este video a más personas y así unirnos a la causa para que esta persona pague por sus hechos. Porque como así un pobre, una persona de bajos recursos comete un delito y le cae todo el peso de la ley, también tiene que caerle ese peso de la ley a personas de altos recursos. Así que dale like y comenta que pague por sus hechos. Entonces la pregunta empezó a rodar bajito, casi en susurro. ¿Cómo una persona vinculada al sector público podría sostener ese nivel de vida? Y cuando la pregunta se hace muchas veces, alguien tarde o temprano decide buscar la respuesta. Ahí es cuando entran las autoridades investigadoras, y no porque a alguien le tuviera odio, sino porque los números fríos, silenciosos, empezaron a hablar más de la cuenta. Según los señalamientos que salieron a la luz, a Santiago Jacín se le acusa de presuntas irregularidades administrativas, movimientos financieros cuestionables y un patrimonio que, para muchos, no parecía corresponder a sus ingresos declarados. Nada de cuento de pasillo, estamos hablando de investigaciones formales, de expedientes, de revisiones, de gente que se sentó con una calculadora en mano a tirar numerito, como dicen en buen dominicano. Y aquí es donde viene la parte que a muchos les resulta incómoda. El problema no es tener dinero, el problema es no poder explicar de dónde salió. Porque cuando tú trabajas en una institución que maneja fondos públicos, cada peso tiene que tener apellido, cada lujo tiene que tener una historia clara. Y según lo que se fue conociendo, esa historia no estaba tan clara como debería. Fue entonces cuando el nombre de Santiago Jacín pasó de reuniones privadas a titulares, debates y conversaciones públicas. La narrativa cambió, ya no era solo el funcionario, ahora era el símbolo de algo más grande, la eterna sospecha de que algunos usan el poder no para servir, sino para servirse. Y mientras la justicia avanzaba lenta como siempre, la opinión pública hacía lo suyo: comparar, cuestionar e indignarse. Porque no hay nada que moleste más que ver lujos excesivos ligados a instituciones que existen gracias al sacrificio del pueblo. Y cuando el caso empieza a tomar forma, cuando las investigaciones comienzan a correctar puntos, cuando los rumores se transforman en señalamientos concretos, ahí es donde la historia da el giro que todos estaban esperando. Porque una cosa es que te investiguen y otra muy distinta es que empiecen a salir a la luz los bienes, los lujos y el estilo de vida que llevas en base a esa estafa.
que eso es justamente lo que Nadia Cassi mostró y que en este canal te vamos a mostrar a continuación. Ahora sí, llegamos a la parte del video donde muchos dicen, no, espérate, pero ven acá, porque una cosa es trabajar en el Estado y otra cosa muy distinta es vivir como que si el Estado trabajara para ti. Según lo que salió a recluir durante las investigaciones y reportes, el nombre de Santiago Jacín empezó a asociarse con un estilo de vida que no era precisamente el del funcionario promedio que esperaba su cheque quincenal, lo billuyo para resolver los problemitas. Así que vamos por parte, porque esta historia la vamos a disfrutar pedacito por pedacito. Empecemos por las propiedades. Se habló de residencias ubicadas en zonas privilegiadas, de esas donde no se oyen motores, donde el vecino no pone bachata a las 7 de la mañana y donde el silencio cuesta caro, pero muy caro. Según el documento público, el ex funcionario reportó a la Cámara de Cuentas de República Dominicana 3 residencias a nombre de su cónyuge en Estados Unidos y España, al igual que un solar aquí en el país. 2 de las residencias y el solar mantienen un valor de 7.5 millones de pesos cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de 24 millones de pesos. Guay mi may. A su nombre, este elemento tiene una finca en el Líbano adquirida con un valor de 3 millones de pesos, 2 locales comerciales de alrededor de 5.8 millones de pesos cada uno. Y aquí viene la pregunta incómoda. Ahora vamos a otra parte importante del video que a muchos les interesa y que son los vehículos, porque claro, nadie quiere llegar tarde al trabajo, pero algunos llegan demasiado cómodos. Vehículos de alta gama, marcas que no necesitan presentación, vehículos que no preguntan cuánto cuesta el seguro, sino dónde firmo. Santiago Jacín figura como propietario de 2 jipetas Lincoln alta gama, una valorada en 2 millones de pesos y otra valorada en 6.7 millones, un automóvil Fiat valorado en 500,000 pesos y un Jeep Toyota con un costo de 800,000 pesos aproximadamente. Y ojo, no estamos diciendo que tener un carro bueno sea un delito. El problema es que el carro vale más de lo que muchos ciudadanos ganan en toda su vida laboral. Pero espérate ahí un momento, porque esto apenas se calienta. Hablemos de los relojes. Pero obviamente no son relojes de esos que te dicen la hora, te dicen quién tú eres, piezas suizas exclusivas, de esas que si se te cae una, tú no vas a llorar, tú vas a hipotecar. Deduce tú mismo, este elemento tiene un Patek valorado en 8.2 millones de pesos, un Rolex Master 2 valorado en 3 millones de pesos, un Rolex Daytona valorado en 3.5 millones de pesos, otro Rolex igual, pero del año 2025, valorado en 5.3 millones y otro Rolex valorado en 3.2 según expertos y publicaciones especializadas. Y seguimos con el estilo de vida que llevaba este elemento. Viajes frecuentes, restaurantes donde el menú no tiene precios porque si preguntas no eres de ahí. Eventos privados, círculos exclusivos, una vida que no parece mucho a la de quienes dependen del sistema de salud pública para conseguir una cita médica. Y es ahí donde el humor se vuelve ácido porque el contraste duele. Mientras muchos dominicanos luchan por una autorización de una cirugía o un tratamiento, la imagen que se proyectaba era la de alguien que parecía haberse ganado la lotería sin comprar un boleto. Ahora, seamos claros, y esta parte es bien importante, la investigación no acusa el lujo, acusa la falta de explicación conveniente, porque en este país, ser rico, millonario, extravagante, lo que tú quieras, pero si estás vinculado a fondos públicos, la pregunta siempre va a ser la misma, ¿de dónde salió? Y cuando esa pregunta no tiene una respuesta clara, el lujo deja de ser admiración y se convierte en sospecha. Por eso, este capítulo no trata solo de carros, casas y relojes, trata de la percepción de cómo una vida ostentosa en el contexto equivocado se vuelve una provocación. Y justo cuando la gente empieza a sumar mentalmente casa, más carro, más viajes, más prendas, cuando el número se vuelve absurdo, es ahí cuando la conversación cambia. Porque ya no se trata de Santiago Jacín, se trata de todos los que han pasado por el poder pensando que nadie los estaba mirando. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Castigo, devolución, cárcel o simplemente olvido? Después de ver todo esto, casas, vehículos, relojes, lujos, la pregunta ya no es qué tenía, sino qué debería pasar ahora. Porque aquí es donde esta historia deja de ser de este elemento y empieza a ser sobre nosotros, sobre lo que toleramos,
sobre lo que normalizamos, sobre lo que dejamos pasar mientras decimos eso siempre ha sido así. Muchos dirán que la justicia haga su trabajo y sí, es lo correcto, pero seamos honestos por un segundo. En un país donde tantas veces los casos se enfrían, donde los expedientes se empolvan, donde el tiempo se convierte en el mejor abogado, la justicia legal no siempre llega con la fuerza que la gente espera. Por eso existe algo más poderoso y más incómodo: el juicio moral y social. Porque mientras el proceso avanza, hay una realidad que nadie puede borrar: la imagen de un funcionario público viviendo como parte de una élite en un país donde la mayoría apenas sobrevive. Y aquí viene la pregunta que divide opiniones. Si mañana se comprobara que ese patrimonio no podía justificarse, ¿qué debería pasar? ¿Devolverlo todo y seguir como si nada? ¿Ir preso sin privilegios como cualquier ciudadano común? ¿O simplemente esperar a que la gente se canse y pase el próximo escándalo? Porque seamos claros, no se trata de vergüenza, se trata de procedente. De mandar un mensaje claro de que el poder no es una licencia para enriquecerse ni un escudo contra la ley. Y aquí es donde el golpe emocional se siente más fuerte. Mientras algunos vivían con comodidades externas, hubo personas esperando una autorización médica, hubo familia contando centavos, hubo ciudadanos confiando en un sistema que se supone que existe para protegerlos. Y este contraste es lo que realmente indigna. No el reloj, no el carro, no la casa, sino lo que representan. Y ahora te lanzo esta pregunta directa sin rodeos. Si tú fueras el juez de este caso, ¿qué sentencia moral dictarías? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Porque recuerda que aquí no hay respuestas cómodas, pero sí opiniones que dicen mucho de quiénes somos como sociedad. Porque al final del día los casos pasan, los nombres cambian, pero la pregunta se repite una y otra vez: ¿el poder es para servir o para servirse? Y si este tipo de historias te hace ruido, si te incomoda, si te despierta dudas, adéntrate más en el mundo de los lujos. En este video analizamos la vida millonaria de Santiago Matías Alofoque, un personaje al que muchos señalan, muchos critican, muchos acusan de tener negocios turbios, pero al que el día de hoy no se le ha probado absolutamente nada. Haz clic en este video que te aparece en pantalla y decide tú mismo si el dinero siempre tiene sombras o si a veces la sospecha habla más de nosotros de quien la recibe.